Amigo y amiga, muy buenos días. Estamos gustosos de poder compartir con usted en esta nueva jornada. O también buenas noches o buenas tardes a la hora que usted se digne en recibirnos. Estamos inaugurando un nuevo segmento de lo que es Rixinacui TV. Justamente es tener este diálogo, por supuesto, muy breve con nuestros invitados, pero con un nuevo enfoque. Es decir, a través del personaje vamos a revisar la historia, vamos a leer el caminar del movimiento indígena, vamos a conocer en alguna medida tal vez los errores, tal vez los aciertos, tal vez mucho que hacer en adelante. Esto es Rixinacui TV y en esta vez tenemos la oportunidad de poder compartir con nuestro primer personaje. Aquí nuestro invitado. Rixinacui TV lleva su tiempo ya al aire y cada vez vamos asumiendo nuevos retos, vamos planteando otras perspectivas y también escuchando otras voces o tal vez las mismas voces desde otros enfoques, porque estamos en territorio, esto es tras de la otra verdad. Rixinacui. Somos el medio digital comunitario tejidos en la red de comunicadores interculturales bilingües del Ecuador, RedSI. Somos opinión generada desde el colectivo de articulistas en todo el territorio nacional. Somos radio porque desde Chushi tejemos voces y culturas. Somos el mayor informativo en Aviala porque Rixinacui Internacional hermana pueblos y naciones originarias. Tu voz, tu presencia es decisiva. Así recorremos territorios con Rixinacui TV para contar historias, otras verdades. Rixinacui, que nadie. Estamos de vuelta ya en Rixinacui TV y es el turno, si cabe el término, del doctor Luis Montaluisa Chasiquiza. Con seguridad muchos lo conocerán, lo habrán visto, lo habrán compartido, lo habrán escuchado, habrán caminado juntos. En esta hora, 60 minutos, queremos tal vez ir un poco más allá, a más de conocer su vida, su pensamiento, tal vez encontrar alguna revelación, llamemos, del caminar del movimiento indígena, tal vez un poco revisar la historia de lo que ha sido el Ecuador. De este Ecuador que de pronto no hemos leído en algún texto todavía, o quizá porque ningún profesor en la escuela, a lo mejor en la actualidad también conocida como centros educativos, inclusive interculturales bilingües, no nos hayan comentado, no nos hayan enseñado, no se hayan referido. Peor, digamos, en secundaria y quizá de lejos, muy probablemente en educación superior. Este es el reto. Soy José Atupaña. Con el mayor gusto recibimos al doctor Luis Montaluisa. Muchos lo preguntarán, bueno, ¿y ahora de qué irán a hablar? Sí, vamos a hablar del doctor Luis Montaluisa. Con mi pregunta inicial digo, ¿quién es? Doctor, muy amable por su gentileza. Conozcamos. Buen día, o buenas noches, o buenas tardes, Mashi José.
Bueno, Luis Monterrisa, simplemente ahora estoy ya dedicándome a contribuir a la formación de personas a través de la organización de una maestría en educación intercultural bilingüe en la Politécnica Salesiana. Este, y eso es importante porque hace algún tiempo José Sánchez Parga hizo alguna evaluación, ¿no? Hace ya muchos años, y publicó un libro que se llama Educación Bilingüe, Avances Sociales, Deudas Pedagógicas. Entonces, en lo social pues se ha avanzado, pero en lo pedagógico hay muchas cosas por hacer. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Importante conocer esta parte, doctor. Ahora, con seguridad, hay la inquietud, bueno, usted es quichua, usted es de Cotopaxi, o no sé si se considere como pueblo panzaleo. Hay bastante discusión sobre esto, así como con el resto de procesos que el movimiento indígena ha ido construyendo y sigue construyendo, y con seguridad tendremos nuevas, no sé si llamarlos revelaciones o tal vez hallazgos en el futuro. Doctor. Es muy complejo esto, diríamos, por ejemplo, se escucha con frecuencia decir que hay 14 nacionalidades, 18 pueblos en la nacionalidad quichua, pero eso es muy complejo porque en mi caso personal, Montaluisa es un apellido prequichua, es efectivamente de la lengua panzareo, como todos los apellidos terminados en Luisa, como las Luisa, Chiluisa, Ancha Luisa, todos los hay centenares de apellidos terminados en Luisa, y eso es un signo de la cultura y la lengua panzalea. Pero por mi madre, pues Chasiquiza, ella es un apellido quichua, compuesto de chasi y de quiza, ¿no? Que igualmente hay muchas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, hay palabras terminadas en sango quiza y, y también y chasi nomás también existe, ¿no? Entonces, eso ya tendría que ver con la cultura quichua y posiblemente con la cultura inca, diríamos, en eso, ¿no? Entonces, em, ya cuando uno estudia la historia y todos estos datos, es muy complejo decir yo soy panzaleo. No existe este momento estamos todos entremezclados porque por las invasiones incas que hubo y luego la invasión española y luego pues la política diríamos, aislar a los pueblos durante la colonia y entonces, y también los procesos sociales, ¿no? De matrimonios y todo eso. Entonces, eso es lo que podría decir frente a esto que, diríamos, si se toma superficialmente, hay pueblo Cara, pueblo Pasto, pueblo Panzaleo, pueblo Puruá, pueblo Cañar, pueblo Palta y así, pero qué complejo saber o decir yo soy estrictamente de tal o cual pueblo. O sea, esa es la realidad. No solo mía, sino creo que la mayor parte de la población indígena. El- Tal vez le invito a recorrer, no sé cuántas décadas, tal vez 5, 6 o quizá más décadas, doctor, a pensar cuáles eran los años, cuál era la situación de vida de esos tiempos, y de paso conectar cómo logra que digamos gozar de uno de los derechos como es a educarse. No sé si en cuanto a mí o en cuanto a las poblaciones indígenas. En cuanto a usted, doctor, Bueno, más bien el asunto de educación, pues siempre la población indígena ha querido educarse y los padres pues han buscado maneras, pero
las oportunidades han sido muy diferentes, ¿no? Y también la cuestión de que los padres de familia a veces unos veían que en la escuela no aprendían nada, ¿no? Mientras en el campo se aprendía muchas cosas y eso lo pude entender perfectamente cuando fui a la escuela y, y yo tuve que ir a una escuela de La Tacunga, que era de los hermanos cristianos, La Salle. Entonces eh, yo tuve, diríamos, gracias a mi madre, que sobre todo que me orientó en la parte de desarrollo de sentidos, que ahora en la pedagogía moderna pues se valora tanto, ¿no? Y que en el modelo de educación intelectual bilingüe se puso como inserción a los procesos semióticos desde la unidad 11 hasta la 15. Cuando íbamos al pastoreo, ella pues me hacía oler distintas plantas y cosas, ¿no? Y entonces ella en su manera de pensar decía pues que era para que tenga memoria, pero no era realmente solamente la memoria, sino que es una manera de activar las neuronas y no solamente de prender las neuronas del cerebro, sino de hacer lo que llaman los psicólogos la sinapsis, que es relación, interconectación, interconexión de las neuronas, que eso es de alguna manera lo que nos despierta la inteligencia. Entonces, gracias a eso seguramente yo tenía buenas calificaciones en matemáticas y veía a mis compañeros de la ciudad pues que tenían todo, que no tenían que caminar tanto y sin embargo pues tenían muchas dificultades en las operaciones matemáticas. Y entonces, pero cuando regresaba a casa para mí era una tristeza enorme porque durante esos años hubo más de 5 años de sequías, de años seguidos de sequía, y como las autoridades antes y ahora pues no se preocupan por resolver los problemas concretos de las comunidades, como son el riego para la mayor parte de comunidades de la sierra y de la costa, sino que se dedican solo a construir puentes y carreteras porque eso les da prestigio, eso no cuesta mucho construir y se ve, diríamos, como algo importante y han posicionado esa idea, ¿no? Pero nunca se han preocupado por el desarrollo productivo y para el sustento y la alimentación de las comunidades. Y desgraciadamente eso, inclusive los mismos alcaldes y prefectos indígenas han seguido copiando a los mestizos lo que hacen, ¿no? De puentes y carreteras, que son útiles, pero no es lo importante, lo imprescindible para la vida y para la vida de las comunidades. Entonces, en ese contexto, pues cuando volví a casa, después de sacar 20 sobre 20 en matemáticas, en cada una de las materias, tener medallas, condecoraciones, diplomas de excelencia, y ver que cada día iban muriendo las plantas, pues para mí eso era ver que la educación en realidad estaba totalmente, la educación de las escuelas totalmente desconectada de la realidad. Y en ese sentido entiendo que algunos padres de familia de comunidades pues decían, ¿para qué vaya a mandar a la escuela? Si no aprenden nada, solamente aprenden a estar, a ser ociosos. Pero en mi caso, mis padres sí, ellos consideraron, vieron que no había otra alternativa que estudiar y entonces por eso yo fui a la escuela y de ahí pues seguí estudiando y entonces poco a poco fui dándome cuenta de que había que hacer algo eh, por las comunidades, ¿no? No se veía tan claro al inicio, pero, por ejemplo, en este curso me mandaron a hacer una monografía y yo escribí sobre la cuestión indígena. Y el profesor que leyó eso, pues lo consideró como una cosa muy, muy importante, le gustó. Y entonces así fui poco a poco descubriendo qué es lo que había que hacer, ¿no? Y eso me llevó pues a tomar un camino de trabajo en estos asuntos relacionados con comunidades y también con la educación intercultural bilingüe. Doctor, antes de pasar a otra inquietud a propósito de lo que manifiesta la importancia, digamos, de trabajar por el área de conocimiento, particularmente por el desarrollo de la ciencia.
Bueno, en la actualidad como que hemos quedado, digamos, añorando el Ingapirca, añorando tal vez algún monumento arqueológico, pero un poco como que hemos dejado de pensar tal vez sobre el trabajo de las ciencias. ¿Cómo mira usted ya desde la reflexión, un poco desde la academia, desde lo que hace el recorrido por territorios? Con seguridad hay mucho que escuchar de su parte en este ámbito. ¿Qué ha pasado el trabajo de las ciencias? Por supuesto, desde la educación ecuatoriana, pero que también desde los pueblos indígenas. El- en mi modo de ver, la educación, tal como se está dando, no solo en el Ecuador, sino es en toda América y quizá en la mayor parte del mundo, es que es una educación, diríamos, si un calificativo se podría poner, es una educación no para la vida, sino simplemente para estar, diríamos, a una especie de moda y también para acomodarse al- a los grupos de poder que a ellos les interesa que la humanidad, que los pueblos vayan en una cierta dirección, ¿no? De consumir las cosas, de buscar protagonismos y entonces es complejo esta situación, pero yo creo que la ciencia indígena, diríamos, puede, y la sabiduría indígena, sobre todo porque nosotros no separamos entre lo que es ciencia y lo que es sabiduría. Ciencia es una palabra que viene del latín, que lo único que significa es conocimiento, no significa otra cosa, ni siquiera significa conocimiento verdadero, ¿no? Además del conocimiento nunca puede ser verdadero, porque lo que ahora se acepta como que fuera lo más cercano a la realidad, después de unos pocos años, pues ya queda superado ese conocimiento y vienen nuevos conocimientos y eso no se puede detener. Entonces, la ciencia es solo conocimiento y todos los pueblos del mundo han tenido conocimientos y nosotros también hemos tenido muchos conocimientos importantes. Y lo que pasa es que unos pueblos han desarrollado un tipo de conocimientos, otros se han ido por otro tipo, dependiendo de las circunstancias en que les ha tocado vivir. Entonces, en nuestro caso, pues, siempre hemos estado apegados a la cuestión agrícola, porque hemos escogido este camino. Y quizá la humanidad le dio también mucha importancia a eso hace unos 10.000 años, cuando se inventaron la agricultura. Pero hace unos 3.000 años en Europa los separaron, o sea, entonces, y les sobrevaloraron al conocimiento especulativo, al conocimiento eh, mental, y en cambio el conocimiento manual, el conocimiento práctico fue como colocar en segundo plano, ¿no? Y creo que la educación que vive no solo Ecuador, sino la mayor parte del mundo es con estos prejuicios de pensar que la educación, que educación es, diríamos, solamente la tecnología o solamente es la cuestión teórica, especulativa, cuando lo más importante es la práctica, ¿no? Y esto en la pandemia se pudo ver, o sea, la población podía vivir sin aviones, sin barcos, pero no podía vivir la población sin alimentarse. Entonces, hace 3.000 años hubo esta separación entre lo que es el contacto con la tierra, con la naturaleza y el trabajo mental, intelectual. No es que sea malo el trabajo intelectual, eso hay que hacer porque nos permite, nos ha permitido crear códigos muy sencillos, como por ejemplo el código de la misma lectura y escritura, que con unas pocas letras, o sea, con unos pocos signos, 20, 30 signos y unas pocas reglas, pues poder escribir lo que queramos, miles de millones de textos. Eso es una maravilla. En matemáticas igualmente, con 10 signos del 1 al 9 y el 0 y dos reglas, podemos escribir lo que queramos por miles y miles de millones
cantidades, lo que queramos, ¿no? Entonces, eso permite la abstracción, eso, el trabajo mental, pero eso no significa que haya que sobrevalorar frente al trabajo manual productivo, como es el trabajo en la agricultura, la tierra, y ahí están nuestros conocimientos. Y a futuro lo que se planea es poder combinar los dos conocimientos como complementarios. Y eso creo que hará que, primero, que la humanidad sea más humana y luego que también se avance muchos aspectos para resolver asuntos de la salud, de la misma alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está, diríamos, el asunto de la ciencia ancestral. Nosotros tenemos muchos conocimientos sobre plantas. La papa, por ejemplo, es invención nuestra de aquí de los Andes, de lo que ahora es Ecuador, Perú y Bolivia. Y la papa ahora pues es uno de los tres alimentos más importantes de la tierra, junto con el arroz del Asia y el maíz, que se pensaba hasta hace poco que era de Centroamérica, pero recientemente han encontrado que 1000 años antes de los mayas, pues aquí ya se cultivaba entre la frontera, entre Zamora del Ecuador y el norte del Perú. Entonces, eh, nosotros hemos contribuido a la humanidad con tantos conocimientos, ¿no? Y esto es valioso. Ahora, en las matemáticas, por ejemplo, hay instrumentos ancestrales que se utilizan para hacer cálculo, porque en la antigüedad era importante hacer cuentas, poder sumar, restar, hacer cuentas, diríamos, ¿no? Entonces estaban los instrumentos que acá se diseñaron y en todo el mundo se diseñaron como los ábacos, era para hacer eso. Pero el quichua permite, y en lo personal me ha permitido desarrollar un diseño que lo he llamado también Taptana, que más bien es un nombre quichua, eh, pero no para hacer cuentas, o sea, se puede sumar, restar, pero eso no es lo importante en este momento, porque lo importante es que las niñas, los niños aprendan a saber qué es una operación, qué es una suma, qué es una resta, de dónde sale cada fórmula. No es importante aplicar las fórmulas, sino hacer problemas. No es importante hacer sumas con cantidades enormes, no. De hecho, los grandes matemáticos dicen, yo no sé sumar. Los grandes matemáticos dicen, no. Entonces, ¿qué hace un matemático? Lo que hace es crear diseños, crear códigos, lo que suelen llamar patrones, diríamos, teorías. Eso es lo que hace un científico. Entonces, el quichua, pues en mi caso personal, me ha permitido diseñar este instrumento llamado taptana, que es diferente de la taptana de cañar, porque la taptana del cañar es para hacer cuentas, para sumar, restar, porque en ese tiempo eso era lo que hacía falta. Pero en este momento ya están las calculadoras. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo haciendo que aprendan a sumar en la taptana? No tiene ningún sentido eso. Se podía enseñar como algo histórico, diciendo antiguamente se hacía esto, pero no para que ahora este, resuelvan las operaciones con taptana. Pero lo que sí importa la taptana es para aprender a pensar y entender lo que es un sistema de numeración posicional, y no solamente el sistema decimal, sino cualquier otro sistema, porque en este momento, por ejemplo, la robótica, para toda la ingeniería de sistemas, los lenguajes de programación, se utiliza fundamentalmente el sistema de base 2 o binario, el sistema de base 8 y el sistema de base 16. Eh, pero claro, estos sistemas a su vez en cierta manera serían derivados del sistema binario, ¿no? Entonces, eso se puede enseñar con la taptana, porque no solamente es para se puede hacer una para enseñar el concepto de sistema de numeración decimal posicional, sino un sistema binario. Y si es que los alumnos entienden eso, pues aprender lo que son las operaciones que vienen, multiplicación, división, potenciación, radicación, ecuaciones, derivadas integrales, pues les resulta muy sencillo, porque saben cómo se ha construido las operaciones matemáticas, porque todo está construido sobre, ni siquiera sobre la suma, no, está construido sobre el conteo, porque la suma ya es una operación, un contar para un lado, la resta es contar para el otro lado, la multiplicación es contar montones iguales, la división es restar montones iguales, entonces todo el edificio de las operaciones matemáticas está construido sobre el conteo, y el conteo a su vez está construido sobre uno.
Entonces, no hay ciencia que debería ser la más fácil de todas porque es construcción humana. No es como las ciencias naturales, que ya es más difícil porque es tratar de sacar leyes de las irregularidades, porque la naturaleza esencialmente es irregular, porque la irregularidad le permite evolucionar. Entonces, y las ciencias más difíciles obviamente son las ciencias sociales. Ahí está la economía, por ejemplo. Y PhDs en economía no han podido manejar el Ecuador. Eso es una prueba muy clara de que aprendieron solo teóricamente, pero no aprendieron la práctica. Entonces, ahí está, digamos, lo que la educación bilingüe debe hacer y también la educación en general de todo el mundo debería volver a conectar entre el aprendizaje con la naturaleza, con la tierra, digamos, ¿no? Con el trabajo manual y todo eso. Y no Qué solamente importante, quedar en la especulación mental. qué importante, doctor, esta primera parte. Vamos a hacer una ligerísima pausa para avanzar con este importante diálogo que estamos con el doctor Luis Montaluisa. Estamos de vuelta con el doctor Luis Montaluisa. Es un ejercicio de conocer a través de la vida, a través de las experiencias, a través de lo que uno va transitando en la vida y de paso también va enseñando, va aprendiendo, y este es en alguna medida el ejercicio que queremos o hemos empezado más bien en esta oportunidad con el doctor Luis Montaluisa. Hablaba de la necesidad de la reformulación de la educación, de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de aprender. Y quizá entre estas nace esta urgencia de generar, de diseñar un nuevo sistema de educación en nuestro país. Se refiere, o nos referimos más bien, al sistema de educación intercultural bilingüe. De esto, bueno, hay algunos estudiosos, investigadores, por varias razones han tratado de escarbar, digamos. Hay de cierta manera alguna literatura sobre este tema. Quisiera más bien un poco, dado que usted fue quien transitó pues por todos los territorios, me imagino que ningún otro político lo habrá hecho, transitó a los territorios, quizá anécdotas dicen que le retuvieron a usted porque no querían ese tipo de educación, no entendían, o otros quizá inclusive muchas autoridades que ahora, bueno, ya será otro, que digamos para otro programa, pero algunos que nacieron en educación bilingüe se han hecho autoridades, se han hecho dirigentes, algunos con seguridad con aciertos o otros totalmente lo contrario para lo que se esperaba inclusive. Pero bien, doctor, ¿cuáles eran esos momentos antes de que se cree la educación intercultural bilingüe? Esto estamos hablando en términos formales, por supuesto, en el año 1988. ¿Qué pasaba tal vez unos años antes para no ir muy lejos? Mi visión es que a raíz de la invasión colonial europea, eh, lo que hicieron es aislar a las comunidades. Y esto se entendería pues desde la política, desde el poder, desde la geopolítica, de que al poder siempre le conviene tener dividido a las comunidades. Entonces estaban totalmente aisladas y ahí se ve el valor del proceso educativo. Es el proceso educativo el que permite volver a reencontrarse. Si comenzamos a hablar a partir de la década del 70,
hay varios proyectos inicialmente pequeños, diríamos, de educación de las comunidades ya generados de alguna manera desde la visión de las comunidades, ¿no? Entonces, eh, en estos años que estoy mencionando, comienzan algunos proyectos, por ejemplo, el, en Simiato había las escuelas, digamos, que surgieron del proceso de lucha de la toma de tierras. También en la Amazonía hubo algunos proyectos de educación bilingüe, pequeños, diríamos, de unas cuantas escuelas o centros de alfabetización. Pero se da un proceso muy interesante en la Universidad Católica en un convenio eh, entre la universidad y el Ministerio de Educación, por el cual pues la universidad tenía que hacer los materiales, formar a los alfabetizadores y el ministerio pues proporcionar los recursos y dar una pequeña bonificación a los alfabetizadores. La característica de este programa de alfabetización que se inicia, diríamos, al principio como una cuestión experimental en muy pocas comunidades, en tres comunidades en concreto en la provincia de Cotopaxi, que eran en Maca Grande, en Chami y en Yaguastoa. Pero a raíz de la posesión de los dos, en donde justamente este grupo pequeño de alfabetizadores que estábamos trabajando en Atacunga, digamos, en un curso de capacitación, eh, unas semanas antes de la posesión del presidente Roldós en 1979, le enviamos una carta en quichua, no solo a él, sino también al vicepresidente, que era Osvaldo Hurtado, que a su vez era profesor de la Católica, ¿no? Y al ministro de Educación, que ahí todavía no se posicionaba. Entonces, eso era por el mes de julio y se posicionaban el 10 de agosto de 1979. Entonces, de lo que se conoce, pues es que Osvaldo Hurtado le sugirió al presidente Roldós hacer que una parte del discurso sea en quichua. Entonces, eso nos enviaron a este grupo del Centro de Investigaciones para la Educación Indígena, dirigida por Consuelo Llanes. Ella fue la eh, mentalizadora y directora de este centro. Entonces, para que hagamos la traducción de una parte del discurso. Y a raíz de ese discurso, que fue una cuestión simbólica, se hace un programa ya nacional de alfabetización en lenguas indígenas, principalmente en Quechua. Y eso permitió hacer los cursos para entrenar a los alfabetizadores, ya no solamente de pocas comunidades o de una provincia o de un sector, ¿no? Sino de todo el país, o sea, por lo tanto, amazónicos y de la sierra y todo eso. Y entonces, para mí también fue especial el poder comunicar con alguna dificultad con los quichua amazónicos, porque por las variaciones dialectales que durante el aislamiento desde la colonia y la república, pues, o sea, cada sector había evolucionado su dialecto de una cierta manera, ¿no? Con ciertas características diferentes. Y en los primeros días a mí me costaba también entender, y a ellos, por supuesto, igual entender, y sin embargo estábamos haciendo un curso de alfabetización para alfabetizar en quichua. Y entonces eso permitió que se ponga en contacto. Y por esa razón, durante las generaciones que vinieron, pues todos los líderes que surgieron prácticamente de ese proceso, sea como alfabetizadores, como promotores o como dirigentes que estaban en ese tiempo, diríamos, llegaron a tener un cierto protagonismo en el movimiento indígena. Entonces, no se podía entender el proceso organizativo sin la educación bilingüe y no se podía entender el levantamiento del 90 sin la educación bilingüe. Y, quizás pues eso fue un poder que, para las comunidades. Y, eso entendieron los políticos, se dieron cuenta de eso y trataron de oprimir a la educación bilingüe, primero de que desaparezca cuando recién se creó, efectivamente, pero desgraciadamente no solamente los políticos de derecha, sino los de izquierda, porque los que me secuestraron, por ejemplo, eran los de la UNE, que se entiende que eran del NPD. Ahora los de la UNE son, digamos, andan muy amigables, pero en ese tiempo ellos tenían que perder
el poder que tenían los docentes en las comunidades y por lo tanto ese movimiento político pues, perder esa influencia y por eso fue que formaron inclusive asociaciones de defensa de la educación, decían ellos, pero ¿cuál era el objetivo? Es hacer que se derogue el decreto de creación de la educación bilingüe. Y claro, frente a los gobiernos de derecha lo pudimos defender de alguna manera. Todos trataron de eliminar la jurisdicción y todo eso, pero eh, con la Constitución y todo eso, con la Ley 150 del 92 y todo eso, nos defendíamos. Pero llegó en el 2006 que vino un gobierno supuestamente de izquierda, pero que en realidad ahora sabemos claramente no fue de izquierda, solo es el discurso, porque son más de serviciales de las transnacionales, y la prueba de eso es que entregaron todos los pozos petroleros, los principales del Ecuador, a las transnacionales. Entonces, ahí trataron de quitar a la educación bilingüe de la Constitución de la República. Le hicieron que un borrador de constitución con el Consejo de Educación Superior, que es eso, y ahí pusieron los derechos colectivos que ya logramos en la Constitución de 1998, le pusieron todos excepto el de educación bilingüe. Eso lo habían eliminado. Porque la consigna era que en la Constitución del 2008 no esté la educación bilingüe. Esa fue la consigna del gobierno. Está esos dos artículos medio patojos porque no está nosotros que hicimos, sino con lo que ellos nos dejaron poner, sobre todo los asesores españoles, que fueron los que tenían la última palabra cuando se elaboró esa constitución. Entonces, está ahí eso de una manera patoja, porque solamente lo que los españoles aceptaron que pongamos en la Constitución de 2008 es lo que está. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, digamos. Entonces, la educación bilingüe ha contribuido a la organización de las poblaciones indígenas, de las nacionalidades, a la identidad y todo eso. Antes no se podía mucho comentar de eso, justamente por estrategia, pero ahora que ya, digamos, la educación bilingüe fue, diríamos, oprimida a partir sobre todo del año 2008, ahora ya lo podemos decir, y ahora pues veremos qué pasa en los años que vienen, porque este momento supuestamente se le está dando autonomía, pero es complejo porque, y también depende de quienes estén al frente de la Secretaría de Educación Bilingüe, porque una cosa es que haya personal técnico y otra cosa es que sea como una cosa política y que podamos caer peor todavía que antes, ¿no? Por lo que se ve, pues no están poniendo personal indígena, hablante de lenguas en la Secretaría de Educación Bilingüe. Es una lástima ver que hay más mestizos que no hablan ninguna lengua, porque no sería problema que sean mestizos, sino que si supieran una lengua, pero no hablan ninguna lengua y están en la Secretaría de Educación Bilingüe. Entonces, y claro, y eso ya no va a ser siquiera culpa de los gobiernos, sino desde adentro mismo. Doctor, qué importante es revisar la historia, qué importante es conocer las experiencias vividas. En otro tema, muy probablemente quizá en los quichua, quizá en los shuar, en alguna medida hay un recorrido tal vez por la población numerosa o porque también ha habido otros factores para que puedan ingresar, digamos, al ámbito educativo. No así con otras nacionalidades. Tenemos entendido que en el momento cuando educación bilingüe, por ejemplo, empieza, no habían profesionales o no habían quienes siquiera hayan ingresado, llamemos, a los primeros años del colegio. ¿Qué podemos traer un poco para, de alguna manera, mostrar de que pese a esas dificultades que ha puntualizado en la parte final de esta intervención, doctor, sin embargo, ha significado una contribución de tal naturaleza para que los pueblos indígenas avancen? Eh, en lo social, pues ya se ha mencionado, ¿no? Que no hubiera habido el levantamiento de 90 sin educación bilingüe. Se ha escrito mucho sobre ese levantamiento, pero con visión desde afuera. Esa es la desgracia. Y hay gente famosa que ha escrito sobre eso,
pero con una visión totalmente de afuera, y han tergiversado inclusive hasta el nombre de los líderes que dirigieron ese levantamiento, ¿no? Entonces, pero si vamos ya a la parte, diríamos, interna de la cuestión pedagógica y la cuestión de gestión educativa, pues efectivamente se ha avanzado en la formación de docentes, sobre todo hasta el año 2011, por allí, ¿no? En que tuvimos los institutos superiores pedagógicos interculturales bilingües. A partir de ahí, desgraciadamente, ya con la Ley de Educación Superior del año 2010, en que le entregan todas las universidades y para la parte de formación docente le entregan a la UNAI, pero ahí hemos sufrido la falta de formación de docentes indígenas interculturales bilingües. Pero durante la época, desde la creación, desde el año de 1988 hasta el 2010, sí se hizo un gran avance. Para tener una idea, cuando se creó la Dirección de Educación Bilingüe, había unos pocos docentes quichuas que habían ido a los normales, sobre todo en Chimborazo, unos pocos en Babura, y también algunos shuar, ¿no? Pero sobre todo los de la sierra, desgraciadamente llegaron a ser docentes, pero ya haciéndose mishu tucushkas, o sea, amestizándose, o sea, ya no tenían conciencia activa de ser miembro de una nacionalidad o de un pueblo indígena. Entonces, pero en las demás provincias ni siquiera había eso. Donde los aguas, pues el que más educación tenía había llegado a un cuarto grado de educación, creo que ahora diríamos educación básica, ¿no? En los guaguas, pues no había gente terminada siquiera la primaria. Y en Cotopaxi tampoco teníamos ni siquiera bachilleres, no en pedagogía, sino en general. Y, en el año de 1989 se nombró ya los directores de educación bilingüe de las provincias, los directores provinciales. Y en Cotopaxi no se pudo nombrar porque no había quien nombrar. Entonces hubo que esperar, o sea, se nombró el 19 de abril en las demás provincias y en Cotopaxi tuvimos que esperar hasta el mes de julio en que se graduó el primer bachiller educación, digamos, en un colegio como director provincial de educación intercultural bilingüe. Y tuvimos que traer profesores de Chimborazo y de otras partes a Cotopaxi para poder hacer. Frente a eso, pues ahora, de estos años tenemos pues ya varios miles de indígenas con títulos de docentes y obviamente en otras especialidades también, diríamos, ¿no? Ingenieros, médicos, abogados y también algunos ya con posgrados. Entonces, sí ha habido ahí un avance a pesar de este gran problema creado por la LOES en el año 2010 en que se suprimen los institutos pedagógicos. Después les han hecho tecnológicos, pero ahora igual no pueden dar un título de licenciatura. Apenas dan un tecnólogo y eso es un problema porque para entrar a una maestría, por ejemplo, se necesita tener una licenciatura con 4 años. Entonces no pueden ingresar los tecnólogos que salen de los institutos restos, diríamos, que han quedado de los institutos superiores pedagógicos, ¿no? Entonces, yo diría que ha habido un avance en este momento, y yo no sé cómo va a continuar, porque lo ideal sería que estos institutos vuelvan a a poder dar una licenciatura, sea, digamos, en convenio con alguna universidad, o sea, que por sí mismos, digamos, que los transformen en universidades pedagógicas, ¿no? Y que no sea solo la UNAE, porque la UNAE, primero, ahí creo que son puros venezolanos los que dirigen, no entienden nada, y los alumnos de una carrera de educación bilingüe que lo crearon, pues cuando hace un par de años fui a ver, solamente de los 120 alumnos que había en la carrera de educación bilingüe, solo 18 hablaban una lengua indígena. Los demás no sabían nada de lenguas indígenas ni culturas indígenas. Pero seguramente tienen el título de licenciados en educación bilingüe. Entonces, eso se tiene que superar
y hay que buscar el camino. Y que ahora no sé si la Mauta Iguazí podría hacer eso, digamos, darles el aval a los institutos pedagógicos para que puedan dar en el mismo sitio. O sea, antes de la destrucción de la educación bilingüe en el año 2008, pues ya habíamos firmado con la Universidad de Cuenca para que la Universidad de Cuenca reconozca en los 3 años que se formaban en institutos pedagógicos y además ahí, en el mismo lugar, en el mismo sitio, iban a recibir un año más de clases y la Universidad de Cuenca les iba a dar el título de licenciados. Entonces, se puede hacer eso para remediar esta situación que estamos atravesando. Importante conocer esta faceta y estas miradas de la parte, digamos, de la vida de educación de los pueblos indígenas y, por supuesto, del país en general. Vamos hacia otros temas, doctor. En una parte de su exposición decía pues que no, como dejó entrever, como que no depende del tipo de educación, del tipo tal vez de los títulos que quienes asuman la responsabilidad, digamos, de conducir el destino del país. O sea, no hay no es una garantía, digamos. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de nuestro país? A la final, hay un proceso político, incluso el mismo movimiento indígena ha ido con saltos bastante interesantes o importantes, o otros dirían preocupantes inclusive, pero ¿cuál es su mirada en cuanto al futuro del país en la línea en la que estamos actualmente? Yo veo que el país, diríamos, entró en esta retórica populista. La retórica populista, antes era con membrete de derecha, pero después las transnacionales se dieron cuenta que la derecha ya no era útil, entonces tomaron a caudillos con discurso de izquierda, y entonces, pero igualmente con el lenguaje populista y muy simplista de dividir a la población en buenos y malos. Los que están con ellos los buenos y los que no están con ellos los malos. Y entonces esto, diríamos, es una mirada totalmente irreal, porque esa realidad no existe. Lo que hay son personas que pueden ser más, un poco mejores en algunos aspectos y otros que pueden no ser tan buenos en ciertos aspectos. Entonces, no hay en la realidad no existen los buenos y los malos. Lo que puede haber es unos que pueden ser más malos y otros menos malos, y unos un poco más buenos, otros menos buenos. Entonces, por eso el camino es una tercera vía en que, diríamos, no se satanice a los contrarios, sino se vea qué de bueno tiene y qué de malo tiene para ir mejorando. Pero no estamos en esas posibilidades. O sea, toda la propaganda política pues está, y peor todavía, eso se ha agravado porque eh, en el Ecuador en este momento hay un grupo como el de UNES que está tratando diríamos, de volver al poder, y, digamos, de una manera, o sea, al estilo Rusia, al estilo Cuba, diríamos, ¿no? Entonces, para perpetuarse en el poder. Entonces, lo único, en lugar de proponer caminos reales de solución, están preocupados de cómo desprestigiar a los que no son de su línea para volver al poder y también tapar todos los actos de corrupción que han hecho, las obras mal hechas, las obras con sobreprecio, o sea, cojamos cualquier obra que han hecho, pero todas tienen sobreprecio y todas, o la mayor parte de ellas están mal hechas. Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos sirve ese edificio construido en la mitad del mundo? Si se quisiera hacer una universidad, no sirve porque es una jaula, diríamos allí, plata botada. En los aeropuertos del Tena, de la provincia del Oro, no vuela ni un avión.
y mantener esos aeropuertos cuesta dinero. En la refinería del Pacífico, pues no hay nada. Las refinerías, pues, como esa de la Coca-Cola o Sinclair, eso están ahí eh, produciendo ni la tercera parte de lo que fue programado que produzca. Entonces, las carreteras, pues, si usted visita Cañar, todo eso que hicieron con el cementado, que debería durar 30 años, pues está llena de grietas. Entonces, tienen que tapar esa corrupción. Y bueno, también ahora ya se ve que ha habido ligazón con el narcotráfico y esas cosas. Entonces, eso está claro, pero tienen que disimular y la manera de disimular esto es desprestigiando a los otros. Tienen que desprestigiar a los otros para poder hacer eso. Entonces, espero yo que la mayor parte de la población se dé cuenta de que no debe caer en ver a la realidad de una manera simple, malos versus buenos, no. O sea, hay cosas que eh, en todos los gobiernos, pues algo hay de bueno, pero también algo hay de malo, y entonces eso hay que reconocerlo y no tratar de tapar esa cosa para ganar elecciones. Entonces, yo estoy pues a la expectativa de la juventud, cómo va a reaccionar frente a eso, porque hay una cantidad de trolls que están, las redes sociales se han vuelto algo ya insoportable porque hay montones de trolls por todo lado y entonces el acceder a algún video sobre la ciencia, pues hay algunos, pero están, primerito aparecen todos estos de los políticos que están ahí inventándose acusaciones, buscando cómo disimular las fechorías que han hecho y entonces aparecen ahí con unos estilos bastante raros, digamos, de hacer comunicación además, ¿no? O sea, entonces, la juventud está expuesta a este bombardeo, digamos, y entonces yo creo que eso le va a limitar mucho para que en las elecciones vote por los candidatos que eh, tengan propuestas concretas y factibles de hacer, porque uno puede decir voy a hacer tal cosa, pues, pero si es algo que no se va a poder realizar, entonces eso es una demagogia. Entonces, que la gente vote por gente que, diríamos, tiene programas concretos y que se vea que la sinceridad, con sinceridad que lo vayan a ejecutar. Entonces, y independientemente de las ideologías, porque en este momento decir soy de izquierda, soy de derecha, no sirve para nada, porque lo han desprestigiado, lo han desvalorizado, y entonces las ideologías que debieron haber sido algo muy serio, muy importante para orientar a la humanidad en función de ciertos modos de distribuir, diríamos, las riquezas y todo eso. Sin embargo, pues en este momento las ideologías se han vuelto como simplemente maquinarias en busca de alcanzar el poder o de no soltar el poder. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Importante esta parte y casi ya vamos finalizando este diálogo, un poco conociendo la vida, conociendo también el pensamiento de uno de los académicos, parte del movimiento indígena y parte del pueblo quichua de Cotopaxi o el pueblo panzaleo. Una brevísima pausa y volvemos con esta parte final. Hoy en día el movimiento indígena, el proceso en el que nos hemos ido encaminando, bueno, en definitiva hay una gran expectativa, una gran perspectiva también de ir generando un nivel de confianza.
y precisamente esta va a ser la parte con el que quisiéramos concluir. Doctor Luis Montaluisa, usted fue con todo lo que nos ha contado, con tal vez con las esperanzas, con las frustraciones y los otros elementos que pudiera irnos también contando. Usted fue uno de los primeros dirigentes de educación y lo llamaron dirigencia de educación, ciencia y cultura, inclusive. ¿Cómo lo ve luego de, bueno, más de 3 décadas del proceso del movimiento indígena, particularmente liderada por la CONAIE? El caminar de los pueblos, ahora hay nuevos líderes, ahora también lamentablemente ahí me incluyo, nos hemos ido olvidando a todos aquellos líderes que inclusive entregaron su vida, textual, entregaron su vida para la comunidad, para la organización, para el movimiento indígena, pero que al final de cuentas, incluso por ciertos intereses a lo mejor generados, aparecen en alguna enunciación, digamos, de los discursos de cualquier índole que escuchamos en los últimos tiempos. Pero, ¿cómo lo ve el movimiento indígena? ¿Para dónde va? Ahora ya hay inclusive candidatos presidenciales que se han ido despejándose en los últimos tiempos. Usted decía, ya no basta, o más bien es una posición simplista esto de quedarnos en el discurso o quedarnos en la definición de los buenos y malos. Hay una tercera vía. Hay un político que optó, o al menos así lo llamó, somos la tercera vía, decía, pero a la vuelta de la esquina le dejó al movimiento indígena, se fue al otro movimiento y a la final ahora ya no se sabe, pues, somos champús a ratos. ¿Para dónde toca caminar con todos estos dolores de cabeza, doctor, en su pensamiento? No hay una receta, diríamos, pero algo se podría decir, digamos. Primero, en cuanto a la CONAIE, para mí es como dos momentos que muy claros, ¿no? El primero, que fue desde la fundación en 1986 hasta 1995, en donde en relación al poder, digamos, y a la política se tenía una filosofía, y esa era de que la CONAIE era la representación, o dicho de otra manera, era el gobierno de las nacionalidades, y que tenía pues que como meta presentar un plan de Estado sustentable a cualquier gobierno, en cuyo plan pues estaba la salud propia, la educación propia, la defensa de los territorios, el desarrollo sustentable y todo eso. Y con la autoridad suficiente, ¿no? Que además se consolidó en el aumento del 90, de poder ante cualquier gobierno, o sea, no importa de qué tendencia sea, pero no tenía que, como CONAIE, apoyar a ningún partido político. Esa fue la decisión del Congreso fundante, ¿no? Pero en 1995, ya en la segunda presidencia de Luis Macas, porque hay que tener memoria, ¿no? La primera directiva estuvo presidida por Miguel Tangabas desde el año 86 hasta el año 88, hasta diciembre del 88. Y la segunda directiva estuvo presidida por Cristóbal Tapuy desde diciembre del 88 hasta diciembre del 90. Por lo tanto, el que lideró el levantamiento del 90 es Cristóbal Tapuy en junio del 90, porque él concluye su periodo en diciembre del 90. Y luego en la primera presencia directiva del compañero Luis Macas, que fue desde diciembre del 90 hasta diciembre del 93, se mantuvo también esa línea, ¿no? Y la única cosa que se varió es que la directiva no duraba 2 años como las dos primeras directivas, sino siempre 3 años. Pero
en la segunda presidencia de Copperucho Macas, ahí es cuando, digamos, hubo algunos líderes Valerio Crefa de la Amazonía y Luis Macas también de la Sierra, que apoyaron la decisión de crear el Pachacuti. Sin embargo, en la reunión de Baños que se hizo para eso, para hacer una resolución sobre si se creaba o no se creaba, no fue una decisión unánime, o sea, hubo una ligera mayoría que decidió crear, pero se tenía una visión muy clara de que en el Pachacuti podía entrar cualquier persona, cualquier ecuatoriano que quería sumarse, pero era algo que tenía su carácter específico. Y la CONAIE, pues, era la que representaba las nacionalidades ante cualquier gobierno. Entonces, pero ahora lo han mezclado, o sea, esa es la segunda etapa, lo han venido poco a poco mezclándolo, y hasta que han llegado a decir que CONAIE y Pachacuti es lo mismo, cuando eso es falso, porque cada institución tiene sus propios objetivos. La CONAIE tiene sus objetivos, el Pachacuti tiene sus objetivos, que es la toma del poder. Y por lo tanto, además, no todos los CONAIE son Pachacuti, ni todos los Pachacuti son CONAIE. Entonces son dos instancias completamente, pero lo más grave todavía es que algunos han pensado utilizar hacerse dirigentes para después autocandidatizarse. Entonces, para mí eso es muy malo porque hace que la CONAIE deje de tener esa respetabilidad ante la sociedad ecuatoriana. O sea, la CONAIE tiene que ser respetable y era respetable porque era una institución que representaba a las nacionalidades y no una institución donde había algunos ambiciosos que estén buscando autocandidatizarse. Entonces, eso le desprestigia a la CONAIE porque el Pachacuti puede hacer contactos, hablar con otros partidos, qué sé yo, porque para eso fue creado. Pero la CONAIE debería seguir manteniendo la filosofía original. Así que el qué pasará a futuro es difícil saber, pero va a depender mucho de la juventud que tome conciencia que el ser dirigente es servicio. Por lo tanto, un signo para mí de que alguien se está volviendo ambicioso es que quiera no soltar la dirigencia. Y el mismo querer ser dirigente de esto otro, ese es un mal signo, porque es un servicio, igual que la política. Por eso yo no soy partidario de que haya reelecciones, porque la política es para servir a la gente, no para tener un sueldo eh, ahora como si fuera una profesión, y además un sueldo alto y sin hacer nada. Y entonces algunos compañeros indígenas también han caído en eso, y eso para mí es algo, revela una cuestión más importante, que no por ser indígenas, o el hecho de ser indígenas nos hace que seamos ya por sí solo buena gentes, ¿no? O sea, estamos vulnerables porque he visto ahora, inclusive a nivel ya de autoridades indígenas, veo que el cobro de diezmo prácticamente se da en todos los partidos políticos. Entonces, no hemos sido tan diferentes, ¿no? Y nosotros para poder avanzar tenemos que rescatar nuestras características, nuestras especificidades, y entre ellos pues está la ética, ¿no? Entonces, ese es el momento actual. ¿Qué pasará? Pues dependerá de la juventud, qué camino elige, si el camino del dinero fácil, del camino de la ostentación, porque, y para eso pues no se ahorran de nada. Por ejemplo, yo he visto en la asamblea pasada, había un dirigente quichua de Pastaza. Ellos no, los quichuas nunca han llevado la corona, la corona de plumas, la tahuasa, ¿no? Sin embargo, pues en la asamblea se le veía con la corona, como que si fuera Shuar, ¿no? O sea, entonces no importa con tal de ponerse plumas o lo que sea, y entonces todos estos símbolos se están desvalorizando. Entonces, yo creo que es preferible ser persona más de obras que solamente de discursos. O sea, y, y que sepamos distinguir, pues, como les digo, quién tiene un buen plan de trabajo, un plan factible, realizable.
Y eso es lo que deberíamos proponer. Y si es que hay candidatos indígenas, pues sí, es una buena cosa, pero siempre y cuando tengan un plan bien hecho y no vayan a caer en manos de los asesores, porque este momento llegan a ser como simplemente llegan al poder y que les manipulen los asesores. ¿Por qué? Porque no están preparados. Entonces, tiene que primero uno prepararse, hacer un buen plan factible de trabajo y luego ahí sí lanzarse a la candidatura. Pero este momento no está ocurriendo eso y eso hay que hacer que se cambie. En mi caso, pues lo único que puedo es hacer esta observación, pero ya serán las generaciones que vienen las que escojan el camino. Doctor, saludo su gentileza de separar de su valioso tiempo esto que hemos dialogado, hemos podido compartir con nuestra audiencia. Con seguridad en una siguiente oportunidad habrá la posibilidad de adentrarnos hacia otros temas. Excelente jornada, doctor, muy agradecido. Así hemos llegado a la parte final con este diálogo, conociendo la vida y el pensamiento de uno de nuestros personajes, el doctor Luis Montaluisa. Será en una siguiente oportunidad también para abordar otros temas o también encontrar otras revelaciones con otro de nuestros invitados. Soy José Atupaña, esto es Rixinacuy TV. Hasta una próxima oportunidad.